Un CEO millonario encontró a una mujer de la limpieza durmiendo en el inodoro y se enamoró locamente. ¿Quién demonios eres tú? ¿Y por qué estás durmiendo aquí como si este fuera tu maldito apartamento?, dijo Leonardo Arana, CEO de Arana Corp, con el ceño fruncido, mirando a la joven envuelta en una chaqueta de uniforme sucio, abrazando un cubo de limpieza como si fuera una almohada. Ella se despertó sobresaltada, sin decir nada, con los ojos llenos de miedo y dignidad al mismo tiempo, mientras susurraba: «No debía quedarme dormida, pero no tengo dónde más hacerlo. Solo necesitaba que nadie me viera por unas horas. No sabía que usted...» «¿Horas? ¿Sabes dónde estás? Estás en el baño privado del piso 43. Nadie entra aquí. Nadie, excepto yo». Ella se quedó en silencio. Solo al final levantó la mirada y dijo algo que no se esperaba. «Entonces, ¿me va a echar o me va a escuchar? Antes de seguir la historia, suscríbete si manifiestas que algún día tú serás millonario y comenta desde dónde nos ves». Eran las 5:07 de la mañana cuando Leonardo Arana decidió no ir a casa aquella noche. Una corazonada, tal vez, o el fastidio de una vida vacía colgando de los trajes caros y las paredes de cristal. Bajó al baño privado, buscando un poco de silencio. Lo que encontró fue a una desconocida dormida sobre la taza del inodoro, con los pies desnudos, y la mejilla apoyada en una toalla de papel manchada. No supo por qué no llamó a seguridad. Había algo en ella, algo más allá del uniforme verde arrugado o del cabello enredado. Era como si el mundo se hubiera quebrado en una línea invisible entre los dos. Él, el millonario sin nadie que lo esperara. Ella, la mujer que dormía con los ojos aún tensos de vigilia. «No me eches, por favor», dijo ella mientras se levantaba con torpeza. «Solo fueron unas horas. Trabajo aquí limpiando el piso 14, pero no tengo casa desde hace un mes. No quería molestar, de verdad». Leonardo la interrumpió sin dureza, pero con una intensidad extraña. «¿Cómo te llamas?» «Lía». «¿Y por qué no estás en un refugio? ¿O con tu familia?» «Ya no tengo. Y los refugios están llenos, o vacíos de humanidad, que es peor», dijo, sin parpadear. Esa frase lo golpeó más de lo que debía. Sin pensarlo mucho, y tal vez por primera vez en años, hizo algo que no tenía explicación lógica ni financiera. «Salgamos de aquí. Te invito a un desayuno. No tienes que decirme nada. Solo... acompáñame». Lía dudó. Lo miró como si estuviera esperando que él soltara una risa cruel, como si fuera una broma de mal gusto. Pero Leonardo se mantenía serio, inquietamente serio. Subieron a su auto negro, sin hablar. Cruzaron media ciudad mientras las luces del amanecer filtraban los rostros de los que aún dormían en las calles. Entraron a una cafetería en un barrio donde nadie lo reconocería, y ella pidió café con leche, sin azúcar. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó de repente, sin rodeos. «No lo sé», dijo él, encendiendo un cigarro que nunca pensó que volvería a fumar. «Tal vez porque me pareces más real que todo lo que me rodea». Ella sonrió, sin mostrarse confiada. Era una sonrisa torcida, herida, como si nunca pudiera confiar del todo. Y él, que había construido imperios con la intuición, supo que estaba frente a alguien que no era lo que parecía, pero tampoco lo era él. No desde hacía mucho. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa noche cambiaría todo, porque esa misma mañana alguien los seguía. Alguien que no debía saber que Leonardo Arana estaba con una mujer como Lía. Y Lía, por su parte, ocultaba más que pobreza. Ocultaba una historia que, si salía a la luz, pondría en riesgo algo más grande que el imperio de Leonardo. Pondría en jaque su corazón, su percepción del mundo y su vida. La cucharilla golpeaba lentamente el borde de la taza mientras Lía revolvía el café, como si estuviera midiendo cada segundo que pasaba, como si esa acción le diera tiempo para decidir qué parte de su vida era seguro revelar y qué parte debía seguir enterrada. Leonardo la observaba desde el otro lado de la mesa, fingiendo distraerse con el menú del lugar, pero en realidad estudiaba cada pequeño gesto de ella. Cómo evitaba su mirada con precisión quirúrgica, cómo sus dedos temblaban levemente al acercar la taza a los labios, cómo su mochila vieja colgaba de la silla como un animal herido a punto de escapar. «No me has dicho a dónde vas después de esto», dijo él al fin, en un tono tranquilo, casi casual, pero con una carga de atención que no se podía ignorar. «A ningún lado.
respondió ella sin apartar la vista del café, como si ese líquido negro fuera su única defensa contra el mundo. O a cualquier parte. Todo es lo mismo cuando no tienes a dónde volver. Leonardo sintió una punzada familiar. No por haber vivido lo mismo, sino porque reconocía la forma en que el vacío se enmascaraba detrás de palabras perfectamente elegidas para no parecer una súplica. «Puedo ayudarte», añadió, casi en voz baja. «No con caridad, no con promesas vacías. Solo, préstame tu historia. Dime la verdad. Quiero entender por qué estás donde estás». Lía levantó la mirada, y por primera vez en esa conversación, sus ojos se clavaron en los suyos con una intensidad que lo dejó sin respiración. Era una mezcla de desafío, miedo y una tenue desesperanza que parecía arrastrarla desde dentro, como si cada palabra que estaba a punto de decir pudiera hacerla caer o sostenerla un poco más. «Tú no quieres mi historia, Leonardo. Crees que sí, pero no es cierto. Nadie que vive en la cima quiere saber qué hay bajo las escaleras. Porque si supieras de verdad, si te contara lo que pasó, si entendieras todo lo que tuve que hacer para sobrevivir, dejarías de mirarme como ahora y empezarías a hacerlo como todos los demás, con lástima o con asco». Él se recostó lentamente en la silla, como si esas palabras lo hubieran golpeado más de lo que pensaba. No porque fueran hirientes, sino porque eran honestas, dolorosamente honestas. Pero no dijo nada, solo la miró. Y esa falta de juicio, esa paciencia inesperada, fue lo que quebró algo en ella. «Anoche», comenzó Lía, bajando la voz, «me escondí en ese baño porque alguien me estaba siguiendo. No por dormir, no por estar cansada. Me escondí porque alguien me había visto entrar al edificio. Creí que en el piso más alto donde nadie sube estaría a salvo. No sabía que ibas a aparecer tú». Leonardo entrecerró los ojos, sintiendo cómo una corriente eléctrica le subía por la espalda. Aquello dejaba de ser una historia de compasión. Se estaba convirtiendo en algo más. «¿Quién te seguía?», preguntó con voz tensa. Lía dudó. Luego bebió un sorbo de café y dejó la taza temblar ligeramente en el plato. «No sé su nombre. Nunca me habla. Solo aparece. Siempre desde lejos. Lo vi por primera vez hace 3 semanas. En la estación de tren, después en la biblioteca pública, y luego en los alrededores del centro. A veces solo está de pie, mirando. Otras, camina detrás de mí como si esperara que yo hiciera algo. No es casualidad. No es paranoia. Ese hombre me está cazando. Y no sé por qué». Leonardo se inclinó hacia ella, con el ceño fruncido. No por incredulidad, sino porque algo en su relato le activaba una alarma profunda. Él había crecido rodeado de mentiras herméticas, aprendiendo a leer lo que no se dice. Y lo que Lía no decía era tan importante como lo que acababa de revelar. «¿Tú hiciste algo? ¿Algo que podría explicar por qué alguien querría seguirte?». Ella lo miró con una dureza inesperada. No con culpa, sino con un tipo de dignidad salvaje que solo poseen aquellos que han sido empujados demasiado lejos y han decidido no romperse. «Number, pero alguien más lo hizo, y me usó como escudo. Y ahora, al parecer, vengo con consecuencias incluidas». Leonardo sabía que debía alejarse, que lo lógico sería decirle que buscara ayuda profesional, que él ya había hecho bastante. Pero algo dentro de él, algo que se había apagado hacía años, empezó a encenderse otra vez. La necesidad de proteger, de entender, de romper la rutina estéril en la que su vida se había convertido. Y entonces lo decidió. «Vas a quedarte conmigo, Lía. No por lástima, no por impulso, sino porque, por alguna razón que aún no entiendo, siento que si te dejo ir ahora, voy a arrepentirme por el resto de mi vida». Lía no respondió, solo lo miró, larga y profundamente. Y afuera, en la calle aún gris de la mañana, un hombre con una gorra negra y una cicatriz en la mejilla marcaba un número en su teléfono y decía, sin apartar la vista del ventanal de la cafetería: «La encontró. Está con él. Los dos». Leonardo no sabía qué impulso lo había llevado a hacerlo, pero minutos después ya estaban subiendo por el ascensor privado de su penthouse en el centro de la ciudad, un lugar que normalmente no compartía con nadie más que su propio reflejo. El aire entre ellos era tenso, no por incomodidad, sino por una acumulación de preguntas sin respuesta, como si las paredes mismas supieran que aquello no debía estar ocurriendo.
El ascensor se detuvo con un leve suspiro metálico, y al abrirse, la vista panorámica del horizonte invadió el espacio. Lia entró sin pedir permiso, sin admirar la opulencia del lugar, ni detenerse a observar los detalles de diseño que otros solían elogiar. Simplemente dejó su mochila en el suelo, con el mismo gesto con el que alguien suelta una carga que lleva demasiado tiempo arrastrando. No tienes que mostrarme hospitalidad. Puedo dormir en el sofá, o incluso en el suelo si eso te incomoda menos, dijo ella, sin ironía, solo con la neutralidad de quien ya se ha acostumbrado a no esperar nada de nadie. Leonardo dejó las llaves sobre la mesa de mármol y se sirvió un vaso de whisky, no porque lo necesitara, sino porque sus manos empezaban a temblar ante la certeza de que había traído al epicentro de su vida algo completamente impredecible. Sin embargo, mientras la observaba moverse con esa mezcla de cautela y orgullo, supo que no podía, ni quería, dar marcha atrás. Dormirás en la habitación de invitados. Está limpia, tiene baño privado, y la puerta cierra por dentro. No necesito saber todo de ti ahora, pero sí necesito que sepas algo. Este no es un refugio, es un punto de partida. Si decidiste quedarte aunque sea por un día, entonces hay reglas, y la primera es que no me mientas, dijo él, con una firmeza que no admitía réplica, pero sin dureza. Lia asintió con un gesto seco. No parecía agradecida, pero sí dispuesta, como si por primera vez en semanas pudiera soltar apenas un poco de esa tensión que la sostenía como un hilo tenso a punto de romperse. Mientras tanto, a 4 manzanas de distancia, el hombre de la cicatriz, que llevaba horas observándolos desde el exterior de la cafetería, se encontraba ahora en un departamento estrecho lleno de pantallas, papeles y fotografías clavadas con chinches en la pared. No hablaba, pero en sus ojos había una decisión sólida, casi mecánica. En una de las fotos, vieja y arrugada, aparecía Lia con otra expresión en el rostro, más joven, más inocente, flanqueada por 2 hombres de traje que parecían no pertenecer a su mundo. Volviendo al penthouse, Leonardo entró en su oficina, una habitación silenciosa donde los ventanales mostraban un cielo que empezaba a oscurecerse con nubes cargadas. Sacó su teléfono, marcó un número que no usaba desde hacía años, y esperó. «Necesito un favor», dijo cuando le respondieron del otro lado. «Quiero que investigues discretamente a una mujer. No quiero informes policiales ni rumores. Quiero saber quién la ha estado siguiendo. El tipo tiene una cicatriz en la mejilla y ha estado cerca de nuestros edificios más de una vez. No quiero que ella lo sepa». El silencio que siguió fue breve, profesional. «¿Y quién es ella?». Leonardo no respondió de inmediato. Miró hacia el pasillo, donde podía escuchar el sonido del agua correr en la ducha de la habitación de invitados. Finalmente, con voz baja, dijo: «Todavía no lo sé. Esa noche, Lia no durmió. O si lo hizo, fue con un ojo abierto, como si cada sombra en el techo pudiera transformarse en una amenaza. Tenía la costumbre de dejar su mochila cerrada con el cordón de su zapato, una precaución que había aprendido en albergues donde la desesperación ajena robaba sin remordimientos. Leonardo, desde su habitación, tampoco dormía. Revisaba su agenda de reuniones para el día siguiente sin prestar atención a lo que leía, consciente de que la presencia de Lia en su hogar había hecho colapsar la rutina precisa en la que llevaba años refugiándose. A la mañana siguiente, ella se levantó antes que él. Había preparado café con agua mineral porque no encontró agua normal en la cocina, un detalle que lo hizo sonreír cuando lo notó, aunque no dijo nada. Ella lo miró mientras bebía y, por primera vez, pareció soltar una pequeña parte de su coraza. «No entiendo por qué me dejaste quedarme. Hay algo en ti que no encaja con lo que todos dicen». Leonardo levantó la mirada del café y la sostuvo sin pestañear. «Y hay algo en ti que no encaja con lo que tú quieres que yo crea». La tensión volvió, pero esta vez no era la de 2 desconocidos desconfiando uno del otro. Era la tensión de 2 personas que sabían que estaban a punto de cruzar un límite, que estaban atrapados en una historia que no habían escrito, pero que, sin saberlo, llevaban esperando toda su vida. Y mientras la ciudad despertaba allá abajo, un mensaje silencioso llegaba a un número desconocido. «La chica está dentro. El plan sigue. No se adelanten. Él todavía no sospecha nada». El día amaneció gris, pero no por la lluvia,
sino por esa clase de bruma densa que parece no provenir del cielo, sino de dentro de las personas, como si el mundo hubiera decidido que ningún color debía ser demasiado claro. En el penthouse, Leah caminaba descalza por el suelo pulido de mármol con pasos suaves, casi felinos, observando cada rincón como si en cualquier momento el espacio fuera a cambiar de forma, como si en realidad no creyera que aún estuviera ahí, como si dudara que su presencia no fuera parte de algún extraño error de cálculo. Leonardo no la interrumpió. Se limitó a observarla desde una distancia prudente, apoyado contra el marco de la puerta de la cocina, con la taza de café aún humeando entre sus manos. Había dormido apenas una hora, pero lo que no podía sacarse de la cabeza no era la amenaza invisible que ella traía consigo, sino la forma en que su silencio parecía contener una historia más ruidosa que cualquier escándalo empresarial que él hubiera enfrentado. ¿Dormiste algo?, preguntó finalmente, rompiendo la tensión con una voz suave, no por amabilidad, sino por respeto a esa fragilidad que ella no reconocía, pero que él comenzaba a identificar en sus gestos más pequeños. «Cierro los ojos, pero no descanso», respondió Leah sin mirarlo, observando la ciudad como si quisiera memorizarla antes de que todo se cayera a pedazos de nuevo. «Me acostumbré a dormir con un oído despierto y el cuerpo listo para correr. Es difícil apagar eso de la noche a la mañana». Leonardo asintió en silencio. Esa frase lo atravesó como una cuchilla sin filo, no por la crudeza, sino porque entendía demasiado bien lo que significaba vivir alerta, incluso cuando no hay nadie tocando la puerta. Decidieron salir. No lo hablaron. No lo planearon. Solo ocurrió. Leonardo dijo que necesitaba ir a revisar un proyecto inmobiliario en el otro extremo de la ciudad, y Leah, contra todo pronóstico, dijo que lo acompañaría. Tal vez porque quedarse sola en aquel lugar impecable le parecía más aterrador que enfrentar las calles con alguien que, aunque poderoso, parecía más herido de lo que admitía. El viaje fue largo. Cruzaron barrios que no conocían, algunos donde los edificios eran solo esqueletos de concreto y otros donde el lujo parecía insultar al hambre con cada ladrillo dorado. Leah no hablaba, pero su mirada lo decía todo. No había parte de esa ciudad que no conociera desde abajo, desde el polvo, desde la intemperie. Y Leonardo, por primera vez en mucho tiempo, empezó a ver su propio mundo con ojos ajenos. Cuando llegaron, el edificio en construcción se alzaba como un gigante incompleto, lleno de vigas expuestas y sonidos metálicos que resonaban como latidos rotos. Leonardo saludó a los ingenieros, dio instrucciones precisas sobre una terraza flotante y un sistema de iluminación inteligente, pero todo el tiempo su mirada se desviaba hacia ella, que caminaba entre los obreros con la seguridad de alguien que no necesitaba protección, solo verdad. Fue ahí, entre el eco del cemento mojado y el polvo suspendido, donde ocurrió algo que no estaba en los planes. Un hombre se les acercó. No vestía como obrero, ni parecía pertenecer al lugar. Tenía una cicatriz en la mejilla izquierda y la mirada tan fija que ni el sol le hacía parpadear. «Señor Arana», dijo, ignorando por completo a Leah. «Hay alguien esperándolo en su coche. Dijo que es urgente, que es asunto personal». Leonardo lo observó unos segundos, con ese instinto afilado que le había salvado de más de una traición empresarial, pero asintió sin mostrar inquietud. «Dile que estaré en 5 minutos». El hombre no se movió. Solo repitió, con un leve cambio en el tono. «Dijo que si no va ahora, no tendrá oportunidad de saber la verdad». La frase cayó como una piedra en medio del silencio. Leah lo miró, y en sus ojos había una mezcla peligrosa de alarma y certeza. Sabía que era por ella. Sabía que estaban usando algo más grande que amenazas. Estaban usando lo que no se dice, lo que duele, lo que podría arrastrarlo a un lugar sin salida. «No vayas solo», dijo ella, en voz baja, sin apartar la vista del hombre. «Ese no es un mensajero, es un aviso». Leonardo no respondió. Dio media vuelta, caminó hacia su coche con el paso firme de quien no teme al peligro, sino a las preguntas que podrían encontrar respuestas demasiado reales. Al llegar, encontró la puerta del copiloto entreabierta y una figura sentada dentro, con gafas oscuras y un sobre manila en las manos. «Se acabó el tiempo», dijo la figura sin mirarlo. «Lo que ella no te dice es más importante que lo que tú crees proteger. No la sigas. No la mires como si fuera inocente. Hay cosas que,
Si no sabes ahora, te van a destruir después. Leonardo tomó el sobre. Lo abrió sin titubeos. Dentro, una sola fotografía. Lía, pero no como la había visto. Esta vez estaba en una casa rodeada de campo, con un niño pequeño en brazos, y el mismo hombre de la cicatriz al fondo, mirándola desde la sombra de una puerta abierta. ¿Quién es ese niño?, preguntó Leonardo, sintiendo un frío nuevo que no venía del viento. La figura encendió un cigarro, y finalmente dijo algo que lo dejó paralizado. Ese niño es tuyo. El sobre se deslizó lentamente de sus manos hasta caer al suelo del auto, como si pesara más de lo que podía sostener, como si aquella imagen de Lía, con los ojos envueltos en una dulzura que él jamás le había visto en persona, se convirtiera en un espejo imposible, deformado por una historia que no le pertenecía, pero que ahora lo reclamaba como si siempre hubiera estado escrita para él. Leonardo no dijo una palabra, ni siquiera cuando la figura del hombre encendió un segundo cigarro y lo observó con la impaciencia de quien no está acostumbrado a esperar reacciones humanas. Su silencio no era producto del impacto, era otra cosa. Era la forma en la que su mente comenzaba a reorganizar todo lo que había vivido desde que conoció a Lía. Cada gesto de ella, cada omisión, cada mirada desviada, como si fueran piezas de un rompecabezas cuyo marco acababa de cambiar para siempre. «No tienes idea de lo que te han ocultado», dijo la figura, al fin, con un tono que mezclaba advertencia y resignación. «Ella no es quien crees, y ese niño tampoco. No es solo tuyo, es de algo más grande, algo que no deberías tocar». Leonardo giró lentamente el rostro, sin alterar el ritmo de su respiración, pero con los ojos tan fijos que el cigarro del otro tembló apenas. No por miedo, sino porque entendía que, a partir de ese momento, cualquier palabra mal dicha podía desencadenar consecuencias irreversibles. «No vuelvas a aparecerte frente a ella. No le hables. No le insinúes que me hablaste. Si lo haces, lo próximo que recibiré no será una foto, será su cuerpo». El hombre se bajó del auto sin esperar respuesta. Caminó hacia una camioneta sin placas y se perdió en el tránsito con una naturalidad tan escalofriante que parecía haber nacido en ese anonimato. Leonardo cerró los ojos por un segundo, respiró hondo y supo que no tenía opción, que como en los negocios más arriesgados, lo único que podía hacer ahora era caminar en dirección al fuego y esperar no arder por completo. Cuando regresó al edificio en construcción, Lía lo estaba esperando junto a una columna de concreto, con los brazos cruzados y la mirada clavada en un punto fijo del horizonte, como si hubiera estado escuchando el eco de sus pensamientos a kilómetros de distancia. «¿Qué te dijeron?», preguntó sin mirarlo. Él no respondió de inmediato. Solo se acercó, lento, midiendo cada paso como si el suelo pudiera desaparecer bajo sus pies. Al llegar a su lado, le tendió el sobre, sin palabras, como si aquel gesto fuese una invitación o una sentencia, dependiendo del peso de la verdad que ella estuviera dispuesta a asumir. Lía no abrió el sobre. No lo necesitaba. Ya sabía lo que contenía. Lo supo en cuanto lo vio en sus manos. Lo supo porque esa parte de la historia había sido enterrada hace mucho, no para protegerse a sí misma, sino para proteger a alguien más. Alguien que no podía defenderse solo. «No tenías que saberlo así», dijo, finalmente, con una voz rota, sin dramatismo, pero también sin excusas. «Nunca fue parte del plan que tú supieras». Leonardo dio un paso más cerca. Ya no había distancia suficiente entre ellos para esconderse. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, con una mezcla de rabia contenida y una herida que recién comenzaba a abrirse. «¿Por qué esconder algo así? No soy un desconocido, Lía. No era necesario que llegaras a mi baño para que estuviéramos conectados. Ya lo estábamos, desde antes». Ella lo miró, y por primera vez, sus ojos se llenaron de lágrimas, no de debilidad, sino de ese tipo de dolor que no se comparte con cualquiera, que no nace del miedo, sino de la imposibilidad de cambiar lo que ya se ha hecho. «Porque no era tu carga, porque hace 5 años yo tomé una decisión que cambió todo y tú no estabas listo para saberlo. Lo supe cuando desapareciste de mi vida como si nunca hubiera significado nada. Lo supe cuando nunca volviste, cuando no preguntaste, cuando pensé que te habías olvidado de mí. Así que sí, decidí seguir sola. Decidí criar a ese niño sin mancharlo con tu mundo.
No por odio, por amor. Leonardo retrocedió un paso, no físicamente, sino emocionalmente, como si aquella declaración le quitara el aire, como si todo lo que había creído dominar, las reglas, el control, la lógica del poder, se derrumbara frente a una sola cosa que no podía entender, el silencio que protege a un hijo. ¿Dónde está?, preguntó, con voz apenas audible. Lejos de aquí, con alguien que lo cuida, alguien que no sabe quién es tú, ni quién fui yo. Y quiero que siga así. No quiero que lo arrastres a esto. No quiero que termine siendo una pieza más en un tablero de gente rota. El silencio se extendió entre ellos como una grieta sin fondo. Pero algo en la mirada de Leonardo cambió. Ya no era solo sorpresa ni rabia. Era la necesidad imperiosa de recuperar algo que nunca supo que había perdido. Era la desesperación de darse cuenta de que, por primera vez en su vida, el poder no servía de nada. «Ya es demasiado tarde para esconderlo», dijo finalmente, con la firmeza de quien ha cruzado una línea invisible. «Ya lo encontraron, y ahora que saben que existe, van a ir por él». El rostro de Lía se congeló. Las lágrimas que apenas se asomaban se disiparon en el mismo instante en que una única certeza tomó forma en su mente. No estaban solos, no lo habían estado desde hacía mucho, y lo que venía ahora era más peligroso que cualquier verdad. «Tenemos que sacarlo de allí», dijo ella con voz firme, sin titubeos. «Tenemos que moverlo antes de que lleguen primero». Leonardo asintió. Ya no importaban los errores del pasado, ni las heridas, ni las decisiones que los habían separado. Ahora todo se reducía a una cosa: proteger al niño. El auto arrancó con fuerza. El sol comenzaba a hundirse detrás de los edificios, y mientras el horizonte se teñía de naranja sucio, un nuevo mensaje se escribía en una pantalla en algún lugar oculto de la ciudad. El niño ha sido localizado. El objetivo ha cambiado. Inicien fase 2. La carretera se extendía ante ellos como una serpiente silenciosa, envuelta en un cielo plomizo que no prometía lluvia, pero que pesaba igual que una tormenta, y cada kilómetro recorrido parecía estirar la tensión entre los dos, como si todo lo que no decían fuese acumulándose entre los asientos de aquel vehículo de lujo, que ahora se sentía como un refugio improvisado, más que como un símbolo de estatus. Lía iba en el asiento del copiloto, con los dedos entrelazados en su regazo, la mirada clavada en el horizonte sin nombre que se desdibujaba entre árboles y postes torcidos, y en su rostro no había miedo ni tristeza, sino una concentración aguda, casi feroz, como si estuviera repasando mentalmente cada posible escenario, cada desvío, cada rostro que podía traicionarlos. Leonardo, por su parte, conducía sin decir una palabra, pero su mente no dejaba de girar en espiral, porque aunque había enfrentado adquisiciones hostiles, demandas millonarias y alianzas que requerían nervios de acero, nada de eso lo había preparado para la sensación brutal de no saber si su hijo, estaba a salvo, o si en ese mismo momento alguien ya había puesto una mano sobre él con intenciones que no podía ni imaginar. «¿Dónde está exactamente?», preguntó al fin, con voz tensa pero contenida, como si no quisiera que el sonido de la pregunta rompiera el frágil equilibrio emocional que sostenía a Lía. Ella no respondió de inmediato. Cerró los ojos, respiró hondo, y entonces empezó a hablar, no como alguien que quiere dar explicaciones, sino como alguien que entiende que el silencio ya no es una opción. «Después de que tú desapareciste, yo no sabía qué hacer. Tenía 23 años, sin familia, sin un ingreso fijo, y con una prueba positiva en las manos que me partía en dos. Podía haberlo dado en adopción, podía haber huido, podía haber hecho 1000 cosas, pero no lo hice. No por ti, ni siquiera por mí. Lo hice por él, porque cuando lo sentí moverse por primera vez, supe que mi cuerpo ya no era solo mío, que estaba prestado a algo mucho más importante. Así que lo llevé al único lugar donde sabía que nadie vendría a buscarme, una comunidad en las afueras de San Mateo, donde todos se conocen por apodos y nadie hace preguntas reales». Leonardo la escuchaba con los nudillos blancos de tanto apretar el volante, mientras su mandíbula se tensaba con cada palabra, no por rabia hacia ella, sino por el peso de una culpa que comenzaba a calcificarse en su interior. La culpa de haber desaparecido, de haber seguido con su vida sin saber que había dejado algo tan vital atrás. «Lo cuida una mujer que se hace llamar Tita Carmen», continuó Lía, con un dejo de ternura que apenas le tembló en la voz.
Tiene 80 años. Es más fuerte que cualquiera que he conocido. Y nunca pregunta por los hombres que no están. Solo se asegura de que el niño esté alimentado, limpio y querido. Ella es quien lo ha criado mientras yo trabajo en donde puedo, limpiando, sirviendo, escapando de mí misma y de cualquier peligro que pudiera llevar hasta él. Leonardo desvió la mirada apenas un segundo hacia ella, y por primera vez vio a Lía no como la mujer que había encontrado dormida en el baño, ni como la figura misteriosa que despertaba más preguntas que respuestas, sino como una madre que había hecho todo sola, en silencio, sin más escudo que su voluntad de proteger. ¿Él sabe de mí?, preguntó, casi sin querer. Lía negó con la cabeza, lentamente. Solo sabe que tiene un padre que vive lejos, que es alguien importante, que algún día tal vez lo conocerá. Pero no le he dicho tu nombre, ni lo he mostrado una foto. No quería que te idealizara, ni que te odiara. El silencio volvió a instalarse en el auto, espeso, incómodo, pero esta vez estaba cargado de una nueva claridad. No había marcha atrás. No había forma de desandar lo hecho. Solo podían avanzar, enfrentar lo que viniera y asumir el peso de cada decisión como lo haría alguien que por fin entiende lo que significa realmente tener algo que perder. A medida que se acercaban al desvío hacia San Mateo, la señal del teléfono de Leonardo desapareció por completo, como si aquel territorio se deslizara hacia otra dimensión, una más antigua, más cruda, donde la tecnología era irrelevante y las reglas se regían por la lealtad, el miedo y la necesidad. Al llegar al pueblo, vieron casas de madera, bicicletas oxidadas, perros sueltos y niños jugando con botellas de plástico en lugar de pelotas. Era un lugar que parecía detenido en el tiempo, pero con una energía latente, casi vigilante, como si cada rincón tuviera ojos invisibles que los estaban evaluando sin descanso. Lía bajó del coche primero. Caminó sin dudar por un sendero de tierra entre arbustos secos y palmas, hasta que llegaron a una casa baja, con ventanas cerradas y una bandera descolorida colgando de una varilla torcida. Antes de tocar la puerta, se giró hacia Leonardo. No te asustes si él no te abraza. Es reservado. Inteligente, pero reservado, como tú. La puerta se abrió antes de que tocara. Una mujer de cabello blanco recogido en un moño apretado y ojos oscuros como petróleo los miró desde el umbral. No dijo nada. Solo se hizo a un lado para dejarlos pasar. Leonardo sintió un escalofrío. No era miedo. Era algo más profundo. Era la sensación de estar entrando no en una casa, sino en una verdad que ya no podía evitar. Dentro, el ambiente olía a canela, madera vieja y jabón de ropa. En el fondo del pasillo, un niño dibujaba sobre el suelo con tizas de colores. No alzó la vista de inmediato. Siguió concentrado en lo que parecía un sol, un árbol y una figura con traje. Cuando finalmente levantó la cabeza y lo miró, algo en los ojos del niño hizo que el mundo se detuviera por un instante. Leonardo no necesitó confirmación. Lo supo. Y en ese mismo instante, a unos 500 metros de allí, un dron invisible capturaba imágenes desde lo alto. Imágenes que no tardarían en llegar a las manos equivocadas. Imágenes que marcaban el fin del escondite, porque ya no estaban ocultos. Y el niño, ahora, tenía un precio. El niño no dijo nada. Solo lo observó con la atención de alguien que, aun siendo pequeño, sabe reconocer lo extraordinario cuando lo tiene delante, como si su instinto le susurrara que aquel hombre que acaba de entrar por la puerta con el corazón tambaleante y los ojos clavados en él, no era un extraño cualquiera, sino la respuesta viva a todas las preguntas que aún no sabía cómo hacer. Leonardo no se movió. Sus pies parecían anclados al suelo de baldosas frías, no por miedo ni sorpresa, sino por una parálisis emocional que venía desde un lugar que ni él mismo recordaba haber visitado nunca. Aquella criatura de 7 años, con el cabello oscuro desordenado y las manos manchadas de tiza, tenía algo en su expresión que no necesitaba palabras. Lo miraba con la naturalidad de quien sabe que la vida es impredecible, pero también con la distancia justa de quien ha aprendido que el cariño es un lujo, que no siempre se queda. Tita Carmen se cruzó de brazos junto a la puerta del salón y, sin apartar la vista de Leonardo, dijo en voz baja, pero con una firmeza ancestral que no admitía matices: «No me gusta que vengan con prisas, menos aún cuando no están seguros de lo que van a ofrecer.
Este niño no es una carga, ni un secreto, ni una deuda que viene a saldarse. Este niño es alguien. Y si ha vivido sin usted hasta ahora, no es porque no le hiciera falta, sino porque sobrevivió con lo que tuvo. Lía asintió en silencio. Esa frase la atravesó con la exactitud de un bisturí, pero no protestó. Sabía que lo que la anciana decía era cierto. Lo que ella no podía decir en voz alta lo hacía Tita Carmen sin piedad pero con justicia, como quien protege sin adornos ni filtros. Leonardo dio un paso al frente, aún sin saber qué decir, sintiendo que cualquier palabra podía romper ese momento que no sabía si era una presentación, una reconciliación o una despedida que apenas estaba comenzando. «Mi nombre es Leonardo», dijo finalmente, arrodillándose sin ceremonias delante del niño, intentando no imponer ni reclamar, solo estar. «No sé si te han hablado de mí. Sé que no soy parte de tus recuerdos, pero tú eres parte de los míos desde el momento en que supe que existías». El niño lo miró con una curiosidad inmensa, esa que solo los niños saben sostener sin miedo, y se acercó despacio, sin dejar de mirarlo. Luego, como si su lógica fuera más clara que la de los adultos, tomó una tiza amarilla, la puso en su mano y señaló el dibujo en el suelo. «Ese eres tú», dijo. «Me gusta el amarillo porque parece que brillas». Leonardo sonrió, no por ternura, sino por una emoción mucho más profunda, una que se instaló como un nudo espeso en su garganta y no quiso disolverse. No necesitaba más. Esa frase, ese pequeño gesto, era el inicio de algo que ya no se podía detener, algo que no entendía del todo, pero que sabía que iba a luchar por conservar. Sin embargo, el momento fue interrumpido por una vibración extraña en el aire. No fue un sonido evidente, ni un grito, ni una alarma. Fue una sensación, algo invisible, pero presente, como si el ambiente cambiara de temperatura sin razón aparente, como si el mundo, por un segundo, dejara de respirar. Lía se giró hacia la ventana de inmediato. Caminó hacia ella, descorrió la cortina con movimientos lentos, y allí, entre los árboles polvorientos que rodeaban el terreno de la casa, vio algo que le heló la sangre. Una camioneta oscura, mal estacionada, con los vidrios opacos y el motor encendido. No se movía, pero tampoco pertenecía a ese lugar. Era una presencia que no quería ser notada, pero que tampoco se escondía del todo. Esa mezcla era la peor, porque quien no se oculta, pero tampoco se muestra, es alguien que no necesita permiso para actuar. «Nos encontraron», dijo sin girarse, pero con un tono que hizo que todos en la sala se enderezaran como si una corriente eléctrica les hubiese pasado por la columna. «No sé cómo, ni desde cuándo, pero ya están aquí». Leonardo se incorporó sin pensar. Sus manos buscaron el teléfono, pero no había señal. Buscó una red Wi-Fi, pero no había ninguna abierta. Todo era desconexión, aislamiento. El lugar que había servido de escondite durante años se había transformado, en cuestión de minutos, en una trampa perfecta, una jaula de polvo. «¿Cuántos son?», preguntó él, acercándose a la ventana. «No lo sé. Solo veo un vehículo. Pero si vinieron hasta aquí, no están solos», respondió Lía mientras cruzaba la casa con pasos rápidos, buscando en un estante un bolso pequeño, de tela, que abrió con manos firmes. «Tenemos que salir antes de que decidan entrar». «¿Y si no nos dejan?», preguntó Leonardo, esta vez sin dramatismo, solo con la claridad de quien comprende que hay cosas que ya no se pueden negociar. Lía se giró hacia él, y en sus ojos había una mezcla peligrosa de determinación y desesperación. No la de alguien que teme por su vida, sino la de una madre que sabe que el reloj ha empezado a correr y que la única prioridad ahora es una: mantener a su hijo vivo. «Entonces, vamos a pelear». La mirada de Tita Carmen se endureció, pero no dijo nada. Caminó hacia el niño, se arrodilló y le habló al oído con una voz que no era de miedo, sino de sabiduría. «Vas a ir con tu madre. Vas a hacer todo lo que ella diga. No vas a llorar. No vas a correr si no te lo piden. Y vas a recordar una cosa. Tú no estás solo. Nunca lo has estado». El niño asintió, y por un instante, el silencio se hizo espeso en la habitación. Después, como si el mundo lo hubiera estado esperando, el primer golpe contra la puerta retumbó con violencia. No era una llamada, era una advertencia. El primer golpe fue seco, brutal,
como si no buscaran entrar, sino derribar algo más profundo. La seguridad que Lía había construido con tanto esfuerzo, la ilusión de anonimato que había protegido durante años, el frágil equilibrio entre el pasado que intentó enterrar y el presente que ahora le exigía enfrentarlo sin máscaras. Nadie habló, nadie se movió de inmediato, porque a veces el miedo no paraliza, sino que hace una pausa larga, densa, donde el cuerpo decide en silencio si va a huir, a pelear o a rendirse. Lía fue la primera en reaccionar. Con una calma forjada en la experiencia del abandono, caminó hacia la cocina. Sacó un cuchillo largo de un cajón sin mirar siquiera, como si ya supiera exactamente dónde estaba todo lo que podía convertirse en defensa. No era el arma lo que importaba, sino lo que representaba. Ella ya no era una mujer que se ocultaba en baños de oficinas, ya no era la sombra que dormía en rincones olvidados, esperando que nadie la viera. Ahora era una madre acorralada, y las madres acorraladas no suplican, hacen lo que sea necesario. Leonardo la siguió con una determinación fría, no porque no tuviera miedo, sino porque el miedo ya no tenía espacio dentro de él. Había sido reemplazado por otra cosa más poderosa y más peligrosa, la certeza de que en esa casa estaba lo único auténtico que había tenido en su vida, y no iba a perderlo sin dar pelea. El niño, obedeciendo como si hubiera nacido preparado para situaciones imposibles, se mantuvo junto a Tita Carmen, que se había sentado en una mecedora con el rostro endurecido por la resignación que tienen los ancianos que han sobrevivido a muchas guerras. Sabía que si alguien cruzaba esa puerta con malas intenciones, no saldría ileso, pero también sabía que no se trataba de ella. Nunca se trató de los viejos. El futuro, esta vez, estaba encarnado en un niño de ojos grandes y en dos adultos que apenas ahora entendían de qué estaban hechos. El segundo golpe retumbó más fuerte, y la madera crujió como si hubiera comenzado a rendirse. Leonardo cruzó el pasillo hasta llegar a la puerta, puso el hombro contra ella y gritó hacia el otro lado sin dejar que su voz se quebrara. «No tenemos nada que les sirva. No hay dinero. No hay información. Solo hay un niño aquí. Si cruzan, no van a salir caminando». La respuesta no fue verbal. Fue otro golpe, esta vez acompañado de un crujido más siniestro. No era solo violencia, era estrategia. Sabían que estaban adentro, sabían que no estaban armados. Y lo más peligroso de todo, sabían que tenían algo que valía más que la vida de cualquiera de ellos. «Por la parte trasera», dijo Lía, señalando la pequeña ventana del lavadero que daba a un sendero oculto por la maleza. «Yo los entretengo. Tú sales con él. Hay una vieja caseta a 500 metros, detrás de los naranjales. Tita Carmen tiene una moto escondida. Las llaves están debajo del piso de madera. Arranca, y no mires atrás». Leonardo la miró con furia, no hacia ella, sino hacia la situación que lo obligaba a tener que aceptar una separación en el momento en que más necesitaba estar cerca de ambos. Pero no discutió. No había tiempo para orgullo. Solo había espacio para decisiones. «Tú vienes con nosotros», dijo, con una firmeza tan absoluta que por un segundo pareció que todo el mundo se detenía para escuchar esa orden. «No», respondió ella, con una ternura feroz en los ojos. «Si vamos los tres, no llegamos. Si vamos separados, tenemos una posibilidad». «¿Y si no lo logro?», preguntó él, con voz apenas contenida. «Entonces haz que valga la pena morir por ustedes», dijo ella, y lo besó sin pedir permiso, como si no hubiera un mañana, porque, sinceramente, ya no sabía si lo habría. Tita Carmen, sin decir palabra, tomó al niño de la mano y lo guió por el pasillo hasta la puerta trasera, que abrió sin hacer ruido, como si la casa misma entendiera lo que estaba en juego. Leonardo la siguió con el niño en brazos, protegiéndolo como si fuera cristal y fuego al mismo tiempo, con los ojos enrojecidos pero la mirada fija en la salida, en esa línea delgada entre la vida que apenas empezaba y la amenaza que ya estaba adentro. Apenas salieron, Lía se giró hacia la puerta principal, levantó el cuchillo con ambas manos y respiró hondo. No tenía un plan, no tenía armas de verdad, solo tenía su cuerpo, su rabia, su amor, y la certeza de que mientras ella estuviera de pie, nadie pondría una mano sobre su hijo. El último golpe fue definitivo. La puerta se abrió con violencia, y 5 hombres encapuchados entraron con pasos calculados, no buscando objetos, sino personas,
Pero Lía ya estaba en medio del pasillo. No gritó, no pidió piedad, solo dijo una frase: «A él no lo tocan», y entonces saltó hacia el primero de ellos. Lía no pensó, no lo planeó, no hubo tiempo para medir nada. Solo supo que si permitía que uno solo de esos hombres avanzara más allá del umbral, donde el suelo todavía olía a infancia y pan tostado, todo lo que había protegido con uñas, dientes y silencio durante 7 años, se volvería polvo en sus manos. Y entonces el cuerpo hizo lo que la mente no tuvo tiempo de aprobar. Se lanzó hacia el primero de ellos, con una fuerza que no venía del músculo sino del alma. El cuchillo no era lo importante era el instante, ese segundo donde el atacante no esperaba que alguien sin chaleco, sin táctica, sin respaldo, pudiera convertirse en un obstáculo real. Lo cortó en la parte blanda entre el cuello y el hombro, y aunque no fue suficiente para detenerlo, sí lo fue para desconcertarlo. El segundo hombre avanzó, pero no con urgencia, sino con esa suficiencia irritante de quienes creen que todo ya está resuelto. Ella retrocedió hacia el pasillo central, guiándolos lejos de la parte trasera, sabiendo que cada segundo ganado era una posibilidad más de que Leonardo llegara a la caseta con el niño, sabiendo que su vida ya no le pertenecía desde que decidió ocultarse en aquella casa olvidada en el mapa, sabiendo que su única misión ahora era contener. Pero el tercero no dudó. La golpeó con el filo del arma, no para matarla, sino para quebrarla. Cayó al suelo, no inconsciente, pero sí aturdida, con un zumbido en los oídos y el sabor metálico de la sangre subiendo por su lengua. Intentó incorporarse, pero el cuarto hombre ya había pasado sobre ella. Ella gritó, no un nombre, no una palabra, sino algo primitivo, un sonido que solo las madres conocen cuando saben que el peligro ya no es probable, sino presente. Y sin embargo, algo ocurrió. Desde el exterior, un sonido metálico, violento, inesperado, sacudió la calma muerta del paisaje. El rugido de una moto siendo encendida, no como quien escapa, sino como quien desafía. Leonardo había encontrado las llaves, había montado al niño, y lo había hecho sin dudar, sabiendo que si perdía un solo minuto esperando por ella, estaba traicionando la única promesa que importaba ahora: mantenerlo a salvo. Los hombres se detuvieron por un instante apenas perceptible al escuchar el motor. Uno de ellos corrió hacia la puerta trasera. Lía, con una última bocanada de fuerza, lo sujetó del tobillo mientras intentaba levantarse. El hombre cayó hacia atrás, golpeándose contra una repisa de madera, y ella, aún en el suelo, le plantó el cuchillo en la pierna con una brutalidad silenciosa, sin emitir más sonido que el jadeo de su propia respiración. La caseta se encontraba entre árboles bajos y maleza seca. Leonardo, con el niño aferrado a su cintura, conducía como quien lleva dinamita encendida, sin mirar atrás, sin preocuparse por los baches o las ramas que golpeaban sus brazos, solo guiado por una imagen fija en su mente: los ojos de ese niño mirándolo como si esperara ser salvado sin pedirlo. Pero no era una huida limpia. A lo lejos, un segundo vehículo comenzó a moverse, no desde el mismo punto donde habían estado los primeros, sino desde un lado opuesto, como si fueran parte de un cerco más grande, una trampa aún más profunda, una coreografía de acecho diseñada para no dejar cabos sueltos. Leonardo lo vio desde el rabillo del ojo y no se permitió entrar en pánico. En lugar de acelerar sin sentido, giró hacia una desviación apenas visible, una vieja vía de mantenimiento abandonada, cubierta de piedras sueltas y ramas caídas, sabiendo que la velocidad era menos importante que la invisibilidad. El niño no lloraba, se sujetaba con fuerza, con la misma firmeza que lo había caracterizado desde el principio. Era como si entendiera que ahora no era el momento de temer, sino de resistir. En la casa, Lía ya no sentía dolor, solo cansancio. Estaba acorralada contra una pared, con un hombro dislocado y la respiración entrecortada, pero aún de pie. 2 hombres seguían con ella, uno sangrando y el otro con la cara cubierta por un pasamontañas que empezaba a mostrar manchas oscuras de sudor. Ninguno parecía dispuesto a seguir perdiendo tiempo. «Ya se fue», dijo uno de ellos, sin dirigirse a ella sino a su compañero. «No lo alcanzamos. ¿La llevamos?» Lía supo entonces que no iban por ella, ni por Leonardo. El objetivo siempre había sido el niño.
Ella era un daño colateral. Pero si no podían conseguir al objetivo principal, entonces iban a tomar algo de valor, algo que doliera, algo que los obligara a volver. «No me van a llevar viva», dijo con voz baja, casi sin fuerza, pero con tanta convicción que el aire mismo pareció detenerse para escucharla. Uno de los hombres se acercó, levantó el arma, pero justo antes de presionar el gatillo, una explosión retumbó a lo lejos, no en la casa, no cerca, pero lo suficientemente fuerte como para sacudir los vidrios sucios de las ventanas y hacerlos retroceder. Y entonces, la radio que uno de ellos llevaba en el cinturón crepitó con estática. «Objetivo comprometido. Repliegue inmediato. Hay refuerzos. No era parte del trato. Repito, no era parte del trato». Los hombres se miraron. No dijeron una palabra. Se dieron media vuelta y salieron de la casa como si nunca hubieran estado allí. Lía cayó de rodillas, no por dolor, sino por agotamiento. Y por primera vez en mucho tiempo, dejó escapar un sollozo. En la lejanía, Leonardo aceleraba por un camino que no reconocía. El niño seguía aferrado a él, y en algún lugar del país, alguien hablaba por teléfono con voz grave. «Fallaron, pero ahora tenemos algo más. Él la ama. Y eso vale más que cualquier amenaza». El camino de tierra terminó de repente, como si el mundo no hubiera planeado que alguien llegara tan lejos, y el sol comenzaba a colarse entre las copas de los árboles con una luz pálida que no ofrecía consuelo, pero sí una tregua. Leonardo detuvo la moto junto a un galpón abandonado, cubierto de hiedra y tiempo, donde el silencio se sentía demasiado vivo, como si supiera que algo importante estaba por ocurrir. El niño se bajó sin decir nada. Caminó hasta una piedra y se sentó, observando su entorno con la calma imposible de los niños que han visto más de lo que deberían, como si supiera que lo que acaba de dejar atrás era apenas el primer capítulo de algo más grande. Leonardo caminó en círculos, mirando hacia todos los puntos cardinales, sin saber exactamente qué buscaba, pero con la sensación desesperante de que cada segundo contaba, de que en cualquier momento algo podía irrumpir desde la maleza y destruir la frágil burbuja de paz que, por un instante, habían logrado construir. Intentó llamar. No había señal. Intentó subir al punto más alto del galpón, pero el techo estaba colapsado. Entonces, simplemente se quedó quieto, observando al niño, sintiendo en el pecho una mezcla imposible de orgullo, temor y culpa. Orgullo por la entereza con la que el pequeño lo acompañaba. Temor porque aún no sabía si había hecho lo correcto. Culpa porque, aunque no lo hubiera querido, había llegado tarde. «¿Ella va a estar bien?», preguntó el niño de pronto, sin girar el rostro, mirando el suelo con los dedos jugando en la tierra. Leonardo se arrodilló junto a él. No mintió, no endulzó, no suavizó lo que no podía suavizarse. «Quiero creer que sí, pero no lo sé». «¿Y tú?», dijo el niño, mirándolo ahora directo a los ojos. «¿Tú vas a quedarte?». La pregunta, tan simple y brutal, se clavó en el centro de su pecho como una lanza antigua, porque no era solo un niño preguntando si lo iban a abandonar. Era el mundo entero, exigiendo una respuesta que no admitía ambigüedades. Era la vida enfrentándolo a la única decisión que realmente importaba. «Sí», respondió al fin, con voz quebrada. «Me voy a quedar. No sé cómo, ni por cuánto tiempo, ni con qué fuerza, pero me voy a quedar. Porque tú eres lo único que tiene sentido. Porque ella me cambió. Porque ustedes son lo único que no quiero perder». El niño no sonrió, pero se acercó. Apoyó la cabeza en su hombro y simplemente cerró los ojos. Fue en ese gesto, en esa rendición tranquila, donde Leonardo entendió que no necesitaba el perdón de Lía para empezar a hacer lo correcto. Solo necesitaba el presente y la voluntad de no volver a huir. Pasaron horas. El sol cayó con lentitud, y cuando el cielo se tiñó de naranja espeso, el sonido de un motor lejano rasgó la calma. Leonardo se levantó de inmediato, cubrió al niño con su cuerpo, pero no vio peligro en los primeros segundos. La silueta que se recortaba contra el horizonte no era la de un vehículo militar, ni la de una amenaza. Era la figura de una camioneta antigua, con el parabrisas roto y la pintura pelada. Dentro, una mujer, Lía. Leonardo corrió hacia ella, sin contenerse, como si cada paso fuera un grito que había estado reprimiendo
desde que salió de aquella casa. Ella bajó del vehículo con dificultad, el brazo en cabestrillo, el rostro golpeado, pero con los ojos brillando con la misma fuerza que tenía cuando se enfrentó a los hombres enmascarados, con un cuchillo de cocina y nada más que amor como escudo. —¿Cómo escapaste? —preguntó él, sin aire, sin pensar. —No escapé —dijo ella, con esa franqueza que dolía—. Me dejaron ir. No les convenía matarme. No sin él. Pero eso no significa que esto haya terminado. Solo significa que ahora saben que estamos dispuestos a todo, y eso los obliga a pensarlo 2 veces. Leonardo la tomó de la mano. No la besó. No dijo, «te amo». No pidió perdón. Solo entrelazó sus dedos con los de ella como si así pudiera sellar lo que las palabras aún no alcanzaban. Y ella no se apartó. No hizo una escena. Solo lo miró con la expresión exacta que se reserva para aquellos que no supieron amarte a tiempo, pero que están dispuestos a darlo todo para no volver a fallarte. El niño corrió hacia ella. La abrazó con una fuerza desesperada. Y ella, por primera vez en días, lloró sin contenerse. No por miedo, no por dolor, por alivio, porque lo había logrado, porque estaban juntos, porque, aunque el mundo siguiera siendo un lugar roto, ahora había una grieta donde entraba la luz. Pasaron la noche en el galpón. No durmieron. No hacía falta. Hicieron turnos para vigilar. Compartieron una manta vieja. Rieron bajito. Hablaron de nada y de todo. Y en medio del silencio, comprendieron que ya no eran fugitivos ni extraños. Eran una familia. Rara, incompleta, llena de cicatrices, pero familia al fin. Días después, Leonardo vendió uno de sus edificios más valiosos y compró una casa cerca del mar, lejos de todo, donde no llegaban drones ni preguntas. Cambió su apellido en los documentos del niño. Lo inscribió en una escuela donde nadie lo conocía. Aprendió a cocinar. Aprendió a escuchar. Aprendió finalmente a quedarse. Y cada tanto, cuando las noches eran demasiado tranquilas, Lía se sentaba en la terraza con una copa de vino. Lo miraba jugar con su hijo, y se repetía en silencio lo que nunca había querido creer. Algunas personas no llegan a tiempo, pero llegan cuando más se las necesita. Y eso a veces es suficiente.